Seguimos en modo país, son las 9:52. Recibimos, lo decíamos antes de la pausa, a Rodrigo Rey. Él es abogado de la trabajadora social Andrea Tuana. Ella es referente en derechos humanos, directora de la ONG El Paso. La hemos tenido aquí en varias oportunidades hablando de lo que sucede especialmente con el tema de violencia basada en género, trata de niñas y adolescentes. Y bueno, ella fue sancionada por el Ministerio del Interior, el ministro Martinelli, previo a dejar el cargo, firmó justamente una investigación. Él estuvo aquí, explicó cuáles habían sido las razones que entendió el Ministerio del Interior luego de un proceso que fue más allá del propio ministro, esto lo explicaba él, y que llevó a que se le presentara en su despacho esta sanción, que es una sanción considerada grave dentro de lo que es la reglamentación del funcionariado policial, porque lo que explicó aquí Martinelli es que en particular Andrea Tuana lo que hizo fue hablar de la presencia de niñas y adolescentes siendo explotadas sexualmente en bocas de venta de droga y que según ella el Estado, no dijo el gobierno, dijo el Estado, conoce estas situaciones pero no actúa con la debida rapidez ni coordinación. Esto fue tomado como una crítica por parte del Ministerio sin denuncia previa, que fue lo que manifestó aquí el ex ministro del Interior, y generó justamente una investigación interna dentro del propio hospital policial del cual ella es funcionaria. Esta sanción, según dijo el ministro, se fue hecha porque es funcionaria del hospital policial y no por su rol en la ONG El Paso ni su rol, digamos, en defensa de los derechos humanos. Hecha la introducción que intenté más o menos ponerlo al día al tema, abogado, doctor, le pregunto cuál es la posición que tienen ustedes, por supuesto, desde la defensa de la trabajadora social Andrea Tuana. Muchas gracias, fue muy precisa tu introducción porque incluso hiciste distinciones que son clave, por ejemplo, entre gobierno y Estado. Pero lo que nosotros concretamente expresamos es que la sanción que el ex ministro Martinelli firma sugestivamente un 28 de febrero de 2025 tiene un componente que expresa una valoración jurídica errada de la aplicación del artículo 37 literal A de la ley 19.315, que es la ley orgánica policial, por un lado, y por otro lado, desde nuestro punto de vista, explicita, digamos, una variable persecutoria que es clara en la proporcionalidad de la sanción. Con esto quiero decir que bajo ningún punto de vista uno puede encontrar un precedente en derecho administrativo sancionatorio del Ministerio del Interior donde se considere falta grave tener una expresión verbal de este tipo, ¿no? Por más que incluso ella haya incurrido en el artículo 37 literal A, que yo creo que no. Expliquémoslo para que todos podamos entender un poquito de forma sucinta, pero que nos ayude a entender la normativa que de alguna forma sobre la que ella tenía que estar amparada en el sentido que es funcionaria policial, si bien no cumple una tarea policial. Es importante eso último porque es una rémora, ¿no? Así como el hospital militar está sujeto a jerarquía militar, los funcionarios que integran sanidad del hospital militar, en el hospital policial se integra la división de sanidad policial y se estructura jerárquicamente, digamos, la organización orgánica de los funcionarios con los mismos rangos que la policía, ¿no? Eso es una rémora que habría que reformar, pero no importa porque es ley aplicable. Exacto. La ley 19.315 la rige, Andrea, eso no hay duda. El artículo 37, literal A, dentro de los literales que establece prohibiciones, digamos, de actividad funcional para quienes ocupan un rol de policía, se establece la prohibición de hacer críticas a la gestión de gobierno. Gestión de gobierno. Acá el sintagma es fundamental porque en derecho administrativo sancionatorio rige un principio que se llama principio de legalidad. Es decir, lo que está prohibido es lo que está taxativamente, explícitamente establecido. Uno no puede hacer una interpretación más amplia de lo que es crítica a gestión de gobierno. Leo el artículo. ¿Te parece realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los poderes del Estado, sus autoridades, o formulen críticas sobre la organización y estructura de la institución y gestión de políticas adoptadas por las autoridades? Exactamente, en la doctrina en derecho administrativo todo ese párrafo se simplifica como crítica a gestión de gobierno. Crítica a gestión de gobierno no tiene nada que ver con hacer observaciones estructurales, por ejemplo, sobre indicadores sociodemográficos que Uruguay tiene absolutamente deprimidos desde hace años. Véase la pobreza infantil, 0 a 3, 0 a 5 años, tenemos récords continentales de vulnerabilidad e incumplimiento de necesidades básicas, digamos, que tienen que ver no solo con aspectos materiales, sino también con aspectos sanitarios
en niños, niñas y adolescentes, ¿no? También, no solo 0,3, 0,5, sino también hasta 13. Eso, en un análisis cruzado con microtráfico, permite construir escenarios críticos, por ejemplo, que arrojan imágenes crudas, como que sí hay niños que se encuentran en zonas aledañas a la boca de pasta base y quedan en zonas aledañas a la boca de pasta base mientras sus padres consumen. Eso pasa. En Cerro Norte nos hemos desayunado durante el año pasado muy recurrentemente que niños mueren por fuego cruzado de bandas. Bueno, eso pasa. El otro día nos enteramos, lamentablemente, que una organización denunció que una chica de 17 años fue entregada como dación en pago de una deuda de pasta base. Bueno, eso pasa. Lo que hizo Andrea no es denunciar situaciones concretas, sino ella tendría que haber denunciado el delito. Artículo 179 del Código Lo que Penal. decía aquí el Exacto. ministro Ella no el ex denunció ministro del Interior. una situación concreta. En ese caso sí tendría que haber denunciado un delito. Ella habló de omisión del Estado. Claro, de ella es forma. una crítica estructural, que nuevamente la necesitamos. Bueno, pero no hay un descrédito de la imagen pública institucional. Es que si te bajás el último informe de UNICEF y ves que de 0 a 3 años el 33% de los niños uruguayos no tiene suficiente hierro en la sangre y eso determina un desarrollo neuronal diferenciado, ahí tenés el descrédito institucional. Yo si soy político y hace 20 años estoy en el poder, en el Parlamento, hace 30 años, me bajo un informe de eso de UNICEF y digo, che, si tuviera un poquito de dignidad me tengo que ir a mi casa. O sea, las estadísticas y la información de calidad no generan, digamos, falta de decoro del Estado. ¿Aquí hay un sesgo de alguna forma Claro, que porque, tiene que ver doctor, con el rol en la ONG? Usted hablaba recién, perdón, Sí. de una cosa que me quedó resonando en la cabeza, que Martinelli actuó subjetivamente hablando en relación a este caso. ¿Hay una motivación política, personal? ¿Cómo analiza No, eso? Porque yo lo analizo desde este punto de vista. Creo que lo que evitó el ministro es que se instale una imagen, no sé si recuerdan la imagen de niños comiendo pasto, hay imágenes que signan una época, que no quiere decir que esas imágenes se representen exactamente la realidad que pretenden describir. Yo creo que lo que él evitó es que signe esta época, que es una época de un gobierno, la verdad, un quinquenio donde la tasa de homicidio recrudeció por cuestiones asociadas al microtráfico, que quede signada como imagen de esa época niños en garantía en boca de pasta base. Me parece que lo que evitó justamente es que esa imagen quede instalada. Lo que dolió, más bien, lo que lastimó, digamos, al gobierno fue la imagen utilizada más que la información que proporciona esa imagen. Entonces, sin duda creo que hay una motivación, si se quiere, subjetiva o política. Ahora, no podemos olvidar esto. El PASO es una de las organizaciones de la asociación de la sociedad civil más calificadas, no solo en el relevo de información, sino en el activismo sobre estos asuntos. No es la organización que hizo esta denuncia, la denuncia reciente, y quiero aclararlo, de la adolescente de 17 años que fue entregada en pago por una deuda de narcotráfico. Ahora, Andrea también es una activista, pero no solo expresa su activismo, digamos, de forma militante, sino también teórica. Es una referente, digamos, de las maestrías de estudio de género. Es una referente ultracitada en trabajos universitarios sobre estos asuntos. Es decir, si nosotros silenciamos voces calificadas que denuncian problemas estructurales y las hacemos pasar como crítica a la gestión de gobierno, se cierra un círculo siniestro de complicidades donde al final lo que el Estado no solo no hace, nadie lo sabe, porque quienes pretenden explicitarlo son castigados. Bueno, Ahora, eso es complicado. Te pregunto, Rodrigo, ¿es incompatible quizá esto con la función que cumple en el hospital policial? ¿Hay forma para Andrea Tuana de tener otro tipo de actividad que justamente le libere a la hora de poder dar sus expresiones en torno, bueno, a lo que ella ve, incluso en el hospital policial? Porque seguramente hay cosas que las está viendo en su propio lugar, en ese lugar de trabajo. Es que yo creo que no, porque la ley 19.315, en el artículo 37, lo que busca preservar es el principio de jerarquía. La policía está sujeta a jerarquía, hay un artículo específico, no recuerdo cuál, de la 19.315, que habla del principio de autoridad, es decir, la autoridad no se cuestiona. Y así está bien que funcione en una organización de las características como la policía. Sí, también para cuidar el secreto de procesos de investigación y demás, algunas cosas se entienden. Con eso no tenemos ningún problema. Ahora, la crítica, la exposición de información, realizar una descripción empíricamente verificable, y digo lamentablemente empíricamente verificable porque un caso concreto recién lo verificó que lo que Andrea describía, la proposición de puede que exista esta situación, bueno, se verificó en un caso concreto. Creo que más que la situación, aquí el problema fue el cuestionamiento a la gestión del Estado, dijo ella. Totalmente. ¿No? Entonces pero, no pasó tanto por el exacto, contar lo que está pasando, sino... Estoy de acuerdo, pero es un cuestionamiento por omisión. Y en Uruguay por omisión tenemos la peor tasa de egreso de secundaria de todo el cono sur, que es igual a la del Triángulo del Norte de Centroamérica. Y decir eso no es criticar a las autoridades de ANEP.
Es un dato de la realidad, pero hace 30, 40 años, insisto, los grandes temas que interesan a la organización política del Estado uruguayo, denunciarlos no es criticar a la gestión de gobierno de los últimos 5, 6, 7, 8 años. Y a mí, desde mi punto de vista, es siniestro que se cierre un círculo de complicidades donde quienes ponen arriba de la mesa los problemas que importan de verdad, no puntualmente si alguien no regularizó su situación de vivienda, no, problemas de verdad, el problema de la vivienda de verdad en Uruguay, quien lo denuncia no está criticando puntualmente al jerarca de ese organismo, o en este caso no se está criticando puntualmente ni a Martinelli ni a Lema, que eran por ahí, si se quiere, los jerarcas, ¿no?, que debían hacerse responsables de una situación que es estructural. Andrea se refirió a una situación de pobreza estructural. Y si ustedes revisaron el último informe de medición de pobreza por NBI, claro, te tiró 22 puntos de pobreza, no te tiró 10, como lo mide el INE. Te tiró 22. Entonces, poner eso arriba de la mesa no es hacer una crítica a Lema. Son datos de la realidad. Nuevamente, la realidad, con la verdad no ofendo ni temo, digamos, ¿no? Ahora, hubo organizaciones sociales que hablaron de un mensaje intimidatorio, si se quiere, para la sociedad a partir de esta sanción. ¿Cómo lo ve usted, doctora, eso? Y por otra parte, ¿cuál ha sido también, no sé si han tenido alguna instancia de diálogo con el actual ministro del Interior, Carlos Negro, pero me consta que también estas organizaciones le han trasladado, bueno, la intención de que se revoque esta sanción? Sí, y es muy importante lo último que tú dijiste, que se revoque. Nosotros no buscamos con esta defensa, más allá de que la exposición de argumentos jurídicos son cansinos, remiten a jurisprudencia, utilizamos mucho derecho comparado. Nosotros buscamos que el acto administrativo se revoque, no solo que la sanción se reduzca, porque no nos interesa tanto el quantum punitivo, es decir, la cantidad de sanción, sino el precedente. ¿Por qué nos interesa el precedente? Porque cuando uno castiga a un funcionario honesto, diligente, que hace bien su trabajo, que incluso quizá en ese apasionamiento excesivo comete por ahí algún error en la forma en que explicita las cosas, aunque la intención es otra, y lo que se juzga del derecho de la intención es el dolo, en el caso de la sanción es el dolo. Nosotros entendemos que el peor mensaje, ¿saben para quién es? Para los subalternos. A mí me toca lamentablemente estar interviniendo en 2 o 3 sumarios adicionales de comisarios de altos funcionarios que fueron sancionados durante la anterior gestión, la gestión del ministro Nicolás Martinelli. Funcionarios que hicieron muy bien su trabajo y que seguramente esas sanciones se revoquen al punto tal de llegar a la revocación total, íntegra del acto administrativo sancionatorio. Pero el peor mensaje es a los subalternos, a las personas que vieron a esos funcionarios hacer bien su trabajo, comprometidamente su trabajo, entrar muy temprano a su trabajo, y los vieron sancionados, ¿no? Los vieron apartados del sistema. Por eso es importante que estas situaciones se revisen, porque el mensaje es para los subalternos, ya pensando en lógica policial, ¿no? Para los que ven, para los que empiezan y dicen, bueno, al final, ¿de qué vale la pena hacer las cosas bien y comprometidamente si termina sancionado? ¿No será mejor mirar para el costado y hacer como si la vulnerabilidad y la pobreza infantil no existiera? Y yo voy a ir a algo, con lo que estás diciendo, me estás abriendo ahí un camino que digo, esto de alguna forma nos está transmitiendo que por la vía interna de la denuncia no está habiendo respuesta, porque si me decís que quien denuncia y hace su trabajo como debe ser es sancionado, entonces quiere decir que si no salgo al público, no saco mi voz fuera de la institución, probablemente las cosas queden ahí y no salgan. Totalmente. Porque si no soy sancionado. O sea, no hay caminos, porque uno lo primero que piensa es, no hay caminos internos para hacer estas denuncias antes de que se salga aquello de la denuncia previa, aunque no haya un caso en particular. Decir, che, está sucediendo esto, no está siendo suficiente, ¿cómo lo podemos mejorar? Sí, sí. ¿Qué está pasando ahí en la interna? ¿Tú estás planteando una denuncia en cuanto, o una situación en cuanto a cómo funcionan internamente estas organizaciones? No, yo planteo una función de lógica de Estado que muchas veces se preocupa más por preservar la imagen, barrer abajo de la alfombra, buscarle... Bueno, ahí hay una crítica a cómo funciona. Sin duda, una crítica estructural a cómo no hay un sistema de reporte interno, porque el diseño... ¿No hay un sistema de reporte interno? No de calidad, no de calidad. Un sistema de denuncia interna de calidad no existe. Está bien, incluso en la policía se discutirá, todavía falta que avance la gestión, si asuntos internos o no fue lo suficientemente modificado orgánicamente para que funcione bien en el marco del Ministerio del Interior, ¿no? Eso se discutirá después con grandes casos. A mí me toca conocer casos de violaciones a derechos humanos cometidos por policía y les puedo asegurar que hay situaciones incluso de muerte violenta donde no se abre un expediente. Pero no importa, esta no es la discusión. La discusión pero es... debería ponerse arriba de la mesa, porque este duda. es un caso puntual, pero esto de alguna forma pone arriba de la mesa cómo mejoramos el sistema para todos, para darle garantías a todos. Sin duda, y sobre todo, insisto, en la omisión. O sea, el Estado uruguayo, por omisión, está cometiendo un abanico impresionante de vulnerabilidades a los derechos humanos, de vulneraciones, perdón, a los derechos humanos, y denunciarlas es expresar estadística. Lo que hizo Andrea fue casi que leer los Excel que mensualmente actualiza el INE,
que es un organismo que funciona con cierta solvencia técnica, que gracias a Dios en Uruguay no se discute, ¿no? La solvencia técnica del INE. Pero cuando se mide la pobreza con otras variables y se cruza con microtráfico, tenemos un problema enorme. O sea, en Uruguay hay guerras, pequeñas guerras en barrios, porque no es un homicidio. La Crónica Roja a veces los aísla y los segmenta, es estructural. Claro, claro. O sea, los problemas que están pasando en los barrios son estructurales. Y denunciar que entre eso se mete una variable que es que chicas y chicos entre 12 y 15 años estén en el fuego enemigo, en el medio del fuego abierto y sean utilizados como moneda en dación en pago, bueno, acaban de pasar el otro día que se denunció. Es la realidad, lo lamento. Es muy amargo tomar ese trago. Y lo que tuvo que haber entendido el ministro es que había que trabajar para cambiar la realidad, no sancionar a quienes la denuncian. Bien, doctor, en el final quiero consultarle por el tema de los hinchas de Peñarol detenidos en Brasil. Esta es una larga historia que viene del partido de Peñarol con Botafogo, hinchas que viajaron en aquel momento, eran 23 detenidos en un comienzo, si no mal recuerdo. El doctor Jorge Barrera, uno de los que sigue el caso junto a usted, habló de esto en los últimos días. ¿Cuál es el estado de situación hoy y bueno, qué es lo que se ha acordado también con la Fiscalía? Bueno, nosotros con Fiscalía llegamos al acuerdo de reparación, que se llama acuerdo de no persecución. En Brasil no hay proceso abreviado, tiene otra tradición jurídica. Llegamos a un acuerdo de no persecución con uno de ellos, uno de los 19, vamos a llamar 19 y 2, porque hay 2 detenidos todavía en un penal federal, lamentablemente, Tremendo. que estamos abogando por su liberación en un habeas corpus en Brasilia ante el Supremo Tribunal de Justicia Federal, ante los 5 ministros del Tribunal Federal de Brasilia. Estamos abogando por su liberación la semana que viene. Y los otros 19, uno llegó a un acuerdo y con respecto a los otros 18 pedimos el cambio de domicilio a Uruguay con la colaboración de un informe importante que se hizo desde el Ministerio de Interior para identificar el domicilio de todos y cada uno de ellos. Y eso se presentó a la justicia de Brasil. Tenemos un plazo de 2 semanas para que se resuelva. Ya sabrán también que ayer y hoy en Brasil la justicia no funcionó. Entonces esperamos de acá a 2 semanas por lo menos tener una resolución fiscal positiva para tenerlos acá de nuevo, a todos. Más de 6 meses después estamos Más de hablando. 6 meses Tremendo después. a dónde ha llegado este No, caso, y lo que expresa la dureza de la justicia de Río y sobre todo un posicionamiento político puntual de que ellos no quieren turismo deportivo, ¿no? Tremendo. Fue un mensaje para la Conmebol más que para nosotros. También, pero quedamos en el medio. Quedamos en el medio. Muchísimas gracias, Rodrigo Rey. gracias a ustedes. Esperamos tener noticias también de cómo avanza el caso de Andrea Tuana y que, bueno, y que lo que sea con justicia. Muchas gracias.